Estamos arrancando el consultorio de Miguel. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la 99, tu estación favorita en Morelos. Y pues nos da mucho gusto recibir siempre especialistas con temas que son súper vitales, pero además que también se convierten en temas más comunes a partir de cierta edad y que a lo mejor algunos estamos padeciendo esto y no hemos atendido. Es un tema que tiene que ver con el desgaste de la rodilla, dolor en rodilla y demás. Esto como que sucede a cierta edad, se dice. Vamos a descubrir si esto es cierto, mitos y realidades alrededor de el dolor de rodilla o aquellos padecimientos o desgastes que podemos tener también en las articulaciones. Así que los invito a que se queden con nosotros en el consultorio de Miguel el día de hoy. Ya saben que se pueden comunicar a través del 777-499-1-991 para que puedan estar en contacto con nosotros y hacer sus preguntas. No se queden absolutamente con ninguna duda, que no les dé pena preguntar a nuestro especialista, porque él precisamente está aquí en el consultorio para apoyarnos. Y pues bueno, el día de hoy está el doctor Javier Sotelo Pérez, especialista en traumatología y ortopedia, que va a platicar con nosotros de este tema. Es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la UAM. También con una especialidad en traumatología y ortopedia, egresado del Hospital de Traumatología y Ortopedia de Puebla, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. También cuenta con una alta especialidad en antroposcopía y también cirugía de rodilla, egresado del Hospital Médica Sur en Ciudad de México, Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle, un máster también en cirugía avanzada de rodilla, también profesor adjunto de diplomado de alta especialidad en cirugía articular y lesiones deportivas. Bueno, en fin, una preparación, por supuesto, importante, actualizaciones constantes con el tema que tiene que ver, pues, con todo lo de la ortopedia y traumatología. Pero hoy nos vamos a enfocar prácticamente en lo que es el dolor de rodilla o el desgaste de rodilla y que, no sé, doctor, usted dígame, esto sí es más común a partir de cierta edad. Se dice que los chavorrucos o inclusive algunos millennials ya están pasando por esta situación del dolor de rodilla. Gracias, Mike, antes que nada por la invitación. Pues mira, es un tema muy bueno, es bastante amplio, ahorita lo vamos a poder platicar con calma. El desgaste de rodilla, pues se cataloga, o nosotros los traumatólogos lo catalogamos en 4 grados. Quiere decir que el grado 4 es el más avanzado de todos, el peor, y el grado 1 el menor. Y hay 2 causas principales que nos llevan a esto, que yo les explico siempre a mis pacientes. El 50% de la culpa del desgaste de rodilla después de cierta edad tendrá que ver con la forma de la rodilla que tenemos o lo que nos heredaron. Ustedes pueden darse cuenta cómo entre nosotros unos pueden ser más charritos que otros, otros pueden tener la rodilla más para adentro que otros, y entonces eso predispone en este 50% para tener desgaste. Y el otro 50%, pues en definitiva, es el uso que le damos al cuerpo a lo largo de la vida. Hay gente que es más de uso rudo que otros, y entonces eso pues acelerará este proceso de desgaste. Y bien decías, también hay desgaste en jóvenes. Este desgaste que hablábamos previamente en los adultos es un desgaste ya grado 3 o grado 4, ¿no? Y el desgaste en gente joven lo podemos catalogar como un desgaste grado 1 o grado 2, de acuerdo a lo que se ve también en una radiografía, que para nosotros es fundamental. Y de ahí podemos terminar el diagnóstico y ofrecer tratamientos para uno u otro padecimiento. En los jóvenes también tiene mucho que ver esto de la forma de la rodilla, pero también los oficios, porque pues hay mucha gente que está mucho tiempo sentada, que está mucho tiempo agachada, o en los entrenamientos, que decías ya hace rato, ¿no? Es cierto que pues ahora está en esta nueva época que está muy de moda hacer ejercicios, deportes extremos, cosas con cargas de peso. Bueno, pues eso también hace que el cartílago, que es el fundamental en la rodilla, hablando de desgaste, se vaya desgastando. Doctor, y aquí me viene una pregunta respecto a las actividades que podemos realizar, hablando de actividades deportivas o físicas. Pues muchas veces, o yo creo que la mayoría de las veces de los que practicamos, no sé, tal vez ciclismo, senderismo, fútbol, no hacemos un calentamiento o no tenemos un cuidado antes de entrar precisamente ya sea a la cancha de fútbol o inclusive antes de iniciar alguna actividad física. Creo que esto nunca lo hemos hecho, inclusive los que corren, ¿no?
también yo he visto pocas personas que realmente hacen un previo calentamiento. Creo que la mayoría no lo hacemos. Esto puede conllevar a que también tengamos un desgaste más rápido o más fuerte en las rodillas. Efectivamente, sí, y sobre todo a que tengan dolor, ¿no? Porque Ok. el desgaste va a llegar. Ese sí o sí tiene que tarde llegar que en algún temprano, momento de claro, nuestra vida. nos va a llegar. Todos No me vamos diga para eso, allá. por favor. Todos vamos para allá. Algunos les llegará antes, otros después, pero justamente se puede prevenir. Y Eso existirán niveles también. exacto. Y eso es lo valioso de las consultas Ok. en los desgastes grado 1, en los deportistas, en los chavorrucos, Sí. que ahí es donde hay que captarlos para que lleguen en las mejores condiciones cuando ya serán adultos mayores, y pues bueno, así entonces se hace la prevención. En cuanto a lo que decías del calentamiento, pues sí hay que enseñarle a los pacientes, porque hay que verlos así como pacientes, aunque sean deportistas de alto rendimiento y de élite y no sé qué, o sea, hay que tratarlos como pacientes y decirles, mira, pues esto es lo que te beneficia para tu rodilla. Ok. En ningún gimnasio o en ningún entrenamiento les enseñan a fortalecer rodilla. Sí. Les Nunca lo he fortalecen el escuchado. muslo, la pantorrilla, la nalga y esto y el otro, pero Cierto. nunca les hacen fortalecerse sus rodillas. Para esto se ocupará entonces trabajar en equipo con los fisioterapeutas enfocados en esto, en deporte, para ayudar a ganar masa muscular, Ok. protección de la rodilla, de todos sus músculos, ligamentos, tendones que tenemos alrededor, y de esa manera entonces cuidar la articulación. Y también un punto importante es de los deportistas ya que acostumbran a hacer senderismo, ciclismo, correr, que ahora son hasta ultradistancias hay, Sí, ¿no? claro. Para correr, bueno, pues se les tiene que dar suplementos, porque entendamos que el cuerpo tampoco está al 100% listo a veces para tolerar tanto entrenamiento, entonces se tiene que suplementar para que no sufra este joven una lesión mayor. Y contrario a lo que decimos, no, a mí no me va a pasar nada, porque además soy muy sano, hago ejercicio, hago bici, corro, hago senderismo cada fin de semana, yo estoy bien, ¿no? Eso también es un mito. Mucha gente decía, pues es que le duele las rodillas porque está gordito, ¿no? Ok. Pero le puede doler la rodilla al delgadito también, y no tiene que ver con el peso. Eso es un mito que también tenemos que ir poco a poco quitando. Y en lo que platicábamos hace rato, aprender a fortalecerse de la rodilla, aprender a cuidar la rodilla. Y regresando al tema de deporte, cada cuerpo, cada forma de rodilla y de cuerpo en general, pues tiene que ser enfocado al tipo de deporte para no lastimarse. Okay. Habrá gente que tenga que cambiar sus gestos en su entrenamiento o de plano buscar otro tipo de actividad para no seguirse lesionando. Eso también para eso se les asesora también. Ok, eso está padrísimo porque saben que hay que hacerlo, hay que ir con un profesional, en este caso sería con un especialista como usted, decirle, ¿sabe qué, doctor? Actualmente no tengo ningún tipo de dolor, o a lo mejor empieza una molestia leve, pero hago esta actividad. ¿Qué tipo de prueba o de test haría ahí para alguien que hace este tipo también de actividad? O alguien que a lo mejor se la pasa 8 horas sentado con breves descansos de, no sé, 20 segundos. O para aquellos también que están en el transporte público o en plataformas digitales y les toca trabajar la mayor parte del tiempo sentado. O alguien que trabaja todo el día sentado, todo el día de pie, perdón. Sí, pues los que debemos tratar esto somos justamente los que estamos cercanos a tratar pacientes con lesiones en el deporte, lesiones por desgaste, que atendemos, yo particularmente que atiendo lesiones en hombro, cadera y rodilla, pues entonces tengo que pedir no es un escaneo como tal, pero sí enfocar son radiografías especiales, a veces se necesita resonancias magnéticas, a veces se necesitan tomografías, entonces de esa manera podemos ir poco a poco, conforme van avanzando las consultas, a hacer entender al paciente lo que puede hacer, repito, de enfocarnos con los terapeutas de deporte para que los lleven por el buen camino y no tengan dolor y sigan haciendo lo que les gusta, que eso es al final lo que se tiene que hacer. Hace 10 años, 20 años les decía, no, ¿sabes qué? Deja de correr, deja de jugar fútbol. Y entonces hoy en día, pues de alguna manera nuestra obligación es buscar al paciente que regrese a hacer lo que le gusta, se tenga que hacer lo que se tenga que hacer. Hoy la medicina da para eso, se puede hacer.
Oiga, qué padre noticia nos da porque de repente esto no lo tenemos en el radar, ¿eh? Pensamos que siempre van a ser esas las indicaciones y ya nunca más voy a volver a patear un balón, ¿no? O si lo hago tengo que hacerlo con mucho cuidado o inclusive a lo mejor otro tipo de actividad. ¿Cuáles serían las lesiones más comunes que afectan las rodillas, doctor? Pues digamos que si es por edad, es el cartílago. Son lesiones en el cartílago en donde esa estructura va perdiendo calidad y pues de ahí lo que decíamos de los avances en el desgaste de esa articulación. En cuanto al deporte, sí. el ligamento cruzado anterior es el más lesionado en todos los deportes de contacto, giro, donde hay césped, se queda plantado el pie con los tacos en el fútbol. Los futbolistas, ¿no? En el tocho. Bueno, puede suceder hasta en el tenis, ¿no? Este tipo de lesiones. Tenemos ese ligamento, están los ligamentos laterales, que también se lesionan. Y los meniscos, que eso también es súper sonado y mucha gente dice, es que me rompí el menisco, o tal futbolista se rompió el menisco y ya no quedó bien, ¿no? Entonces sí son estructuras que se rompen y que hoy en día buscamos restaurarlas. Eso pues con cirugía, justamente con la cirugía de artroscopía que decías al principio. Esa cirugía está encaminada para este tipo de rupturas. Doctor, ¿y cuáles serían como los síntomas o señales de alerta que indican que algo no está bien con nuestras rodillas? Está buena esa pregunta porque todos me dicen, oiga, doctor, me truenan las rodillas, ¿es normal? Y yo les digo, bueno, pues te truenan, pero mientras no te duela está más o menos bien, ¿no? Los síntomas ya de un desgaste avanzado, pues es gente, son adultos que no logran caminar tal vez ni siquiera 3 o 4 cuadras o menos 2 cuadras y ya les duele, tienen que parar, les despierta el dolor en la noche, no pueden subir ni bajar escaleras con agilidad y eso nos empieza a hacer sospechar de un desgaste avanzado. Y en el deporte pues es muy evidente porque el deportista siente un tronido en la rodilla, se hincha, duele demasiado, pues llegan al consultorio o a urgencias del hospital así, con la rodilla súper llena de, pues a veces hasta de sangrados internos porque se rompe algo en la rodilla o de líquido, ¿no? El tipo de dolor que podemos tener, no hablando en especial de los deportistas, ¿cuál podría ser o cómo es este dolor? El dolor es cuando se flexiona la rodilla, por ejemplo, cuando hace uno una media sentadilla o una sentadilla que decías tú, estamos sentados en el escritorio trabajando en la computadora y te levantas, y esos primeros pasos molesta, pues bueno, es un signo de alarma, ¿no? En algo muy sencillo. Lo de las escaleras, también mucha gente se da cuenta que de repente duele más subir o a veces duele más bajar las escaleras. Ese es otro signo de alarma. Muy bien. Me gustaría nuevamente que nos ampliara un poco más este mito que existe del sobrepeso. Si el sobrepeso influye directamente en la salud de las rodillas. Claro que le va a ayudar, ¿no? Tener unos kilitos menos, claro que va a ayudar, pero la idea hoy es hacerlo al revés de como se hacía antes. Antes le decían al paciente, bueno, ¿sabes qué? Es que estás gordito y pues primero tienes que bajar de peso para que yo te pueda tratar o te pueda operar. Y ahora lo hacemos al revés. Ahora está demostrado que funciona más. Primero, resolverle al paciente su problema. Y entonces después de resuelto mandarlo a hacer ejercicio y entonces empezará a bajar de peso. Será necesario en algunas personas pues mandarlos a una valoración de nutrición para que ya operados y con un buen entrenamiento acompañados de cambios de hábitos alimenticios empiecen a perder peso y les ayudará, por supuesto, porque si necesitan tratamiento o cirugía pues les irá mejor a la larga estando delgados que siguiendo con ese peso, ¿no? Ya pensando a futuro. Hay otro de los mitos también que sí es cierto que tronarse las rodillas es malo o solamente es un mito. Pues yo he escuchado pacientes que dicen que hasta les sabe, ¿no? Tronárselas. Como que sienten rico. Se me acomodó la rodilla y pude seguir andando. Pues digo, no es que sea del todo malo, el paciente hace eso para sentirse bien, pero debe dejar de hacerlo. ¿Cómo? Pues bueno, con ejercicio,
porque la rodilla tiene la desventaja que está en medio de la nada, en medio de la pierna. Cierto. Entonces todos los músculos de arriba la jalan y para abajo también la pierna. Entonces hay que fortalecer, y una vez fortalecida entonces deja de tronar, deja de desacomodarse. Pero bueno, todo esto y aunque es un quiera proceso. hacerlo ya no va a tronarle. O a lo mejor ya no lo va a hacen hacer tan esos ejercicios. seguido. A lo mejor ya no lo va a hacer tan seguido. A lo mejor si lo hacía diario cada vez que se salía de trabajar, a lo mejor ya lo hace una vez a la semana. Cuando de plano ya está muy fatigado, ¿no? Algo Muy cada bien. vez menos. Y hablando de esto de los ejercicios, ¿qué ejercicio recomienda para fortalecer las rodillas? La mayoría de las veces son ejercicios, que lo que les recomendamos son ejercicios en banco, porque pues la sentadilla profunda la lastima, porque flexiona demasiado la rodilla, la dobla demasiado. Los ejercicios en prensa en los gimnasios, que no es malo hacerlos, pero hay que hacerlos con una guía, y además tal vez no con la profundidad que se debe, que les indican a veces, sino con algo para cuidarlos, un rango de movimiento cuidado. Sí. Entonces se les recomienda todo lo que es en banco, en los gimnasios, para extensión, el que es boca abajo, los abductores, aductores, y la compañía del fisioterapeuta, que le enseñará ejercicios de resistencia. Ok, perfecto. Pues vamos a nuestra primera pausa aquí en el consultorio de Miguel. Estamos hablando de lesiones de rodilla o la rodilla. Hagan llegar sus preguntas al 777-499-1991. Sé que pueden existir también ahí mitos que ustedes creen que son verdad y a lo mejor lo siguen haciendo y no es lo más recomendable, o a lo mejor piensan que están haciendo una actividad que sí les está ayudando y puede ser que no. Recuerden que siempre debe de ser con un acompañamiento médico y siempre con el especialista que debe de ser, porque muchas veces, doctor, lo que hacemos es ir con nuestro médico general, que pues bueno, puede ser la primera referencia, pero después que él precisamente nos indique cuál es el especialista que nos tiene que tratar para pues darnos un diagnóstico más certero, ¿no? Así es, ellos son el primer contacto y nos los envían a nosotros. Bien, estamos platicando con el doctor Javier Sotelo Pérez, especialista en traumatología y ortopedia, aquí en el consultorio de Miguel. Haga llegar sus preguntas al 777-499-1991. Regresamos al consultorio de Miguel. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la 99, tu estación favorita en Morelos. Y ya nos están llegando las preguntas, doctor, para que nos pueda apoyar usted con algunas respuestas que nos hace nuestra audiencia, con algunas situaciones que les están sucediendo con el tema de las rodillas. Recuerden, estamos platicando de lesión de rodillas o en general de las rodillas. Si ustedes tienen algún tema, háganlo llegar al 777-499-1991. Por aquí nos dice alguien que se cayó en noviembre de rodillas, o sea, cayó hincada, hace ejercicio regularmente, nada y corre, y cuando lo hago siento mi rodilla derecha muy caliente e incluso se inflama, doctor. ¿Es necesaria una evaluación o es normal después de un golpe? Bueno, lo voy a tratar de explicar de una manera muy sencilla, a ver si lo logro. En la rodilla, la parte de enfrente, que es este huesito, ¿no?, que tenemos en forma circular, que se llama rótula, cuando caemos, pues justamente con la inercia, el peso que llevamos en la caminata, pues todo contunde en esa estructura. Ajá. Y por dentro de esa rótula, de ese hueso, está el cartílago. Ese cartílago, con el golpe, ya sea con el concreto o con lo que se choque, hace que se hunda. Entonces el diagnóstico en este caso es un hundimiento pequeño, pues un hundimiento de ese cartílago por ese golpe directo. Es como si le dieran un puñetazo a la pared y se le hace una abolladura, ¿no? Y entonces en la falta de ese cartílago por el accidente o ese hundimiento se genera más fricción de lo normal. Al generar más fricción se calienta y genera inflamación. Ajá. Entonces ahí lo que hay que hacer es enfocar primero el diagnóstico ayudado con estudios de imagen, y en base a eso entonces se le propondrá tratarle ese hundimiento del cartílago. Bien, pues ahí está la respuesta y más adelante daremos también los datos de nuestro invitado el día de hoy por si gustan también pues realizar alguna consulta con él. Alguien más nos pregunta también lo siguiente: siento una leve molestia en la cara interna de la rodilla, no se siente al ir en bicicleta, practico ciclismo, ni tampoco en el senderismo, más bien en la noche cuando estoy acostado en cierta posición.
El tronido es a veces, pero no es muy común. Y también nos pregunta que si hacer ciclismo fortalece las rodillas para evitar lesiones. Bien, el dolor en la cara interna de la rodilla, pues bueno, pueden ser varias estructuras, pero habitualmente, así como él lo platica, puede ser que el ligamento en la parte interna de la rodilla no esté siendo competente o no esté lo suficientemente fuerte para el deporte que realiza o para su vida diaria, y entonces en la noche, cuando llegue el descanso, pues ese ligamento está súper sobreesforzado, y por eso duele, punza, y cuando cambia de posición en la noche que gira, tal vez lo despierta. Ok. Puede que también tenga una lesión en el menisco de esa parte interna de la rodilla. Para descartar o confirmar cualquiera de estas dos opciones, se solicita un estudio de imagen, en este caso una resonancia magnética, para catalogar si hay lesión de ligamento o de menisco, pues qué tan grave es y cómo corregirlo, como decíamos hace rato, para que él pueda seguir haciendo todo y en la noche no le duela. Ok. Hablan de que a veces nosotros no consideramos que debemos invertir en nuestra salud, porque muchas veces este tipo de resonancias son algo elevadas de costo y mucha gente no se las practica. Precisamente por eso, ¿cuáles serían las consecuencias de no tomar precisamente la importancia de tener rodillas lo mejor sanas que podamos? Sí, entendemos que a veces los estudios de imagen son costosos. Siempre busco la mejor opción para que el paciente esté a su alcance, o pues a veces ayudados con los mismos laboratorios suelen dar algunas promociones, ¿no? Pero bueno, en caso de que no se pueda realizar la resonancia porque de plano no hay con qué hacerla, bueno, pues se tendrá que pedir algún otro estudio que no la sustituya, pero nos dé un poco más de información. Aunque lo ideal es la resonancia, para tener el diagnóstico. Fíjate que lo ideal, yo más bien diría, es acudir a consulta. De porque primera, de ¿cierto? acá, pues se revisa, se toca, se palpa al paciente, le entrevista, qué pasó, cómo se siente esto, y pues de ahí parte todo. Tampoco es que los estudios de imagen sean todo, pero sí nos ayudan mucho. En los casos de cirugías que van a necesitar cirugías, bueno, sí, ahí sí de plano, sí se necesitan forzosos, ¿no? Claro. Pero en casos sencillos como estos que platican, pues bueno, si no hay posibilidad, se ve la manera. Y al final el diagnóstico en la mayor parte del porcentaje se da por el médico. Muy bien. Doctor, ¿cómo es una primera consulta para tal vez una valoración? Porque muchas veces nos preguntan cosas y por pena o miedo no contestamos pues la verdad. ¿Cuáles serían las preguntas que regularmente se harían en una primera valoración cuando van a consulta, si están teniendo algún tipo de dolor o molestia? Sí, pues mira, habitualmente se les pide, bueno, agendan la cita. Mi asistente me pasa el motivo de consulta a mí, me dice, viene este paciente, comenta esto, le pasó tal, y yo le pido estudios para que desde la primer consulta el paciente ya llegue con algo de estudios, si es que los requiere, y avancemos. Hoy en día pasa mucho que ya vienen referidos de otros lugares y entonces ya el paciente llega un poco más confundido. Y entonces les digo también, bueno, vamos a empezar de cero, olvide lo que le han dicho por allá o esto, porque pues hoy en día también pueden confundirse o a veces el internet les pone ideas en la cabeza, ¿no? Que ya, entonces empezamos de cero. Y pues casi todos los pacientes lo primero que se quejan es de dolor y es con lo que hay que empezar. Yo les digo, bueno, lo primero es ayudar a quitar el dolor, después vendrá todo lo demás, como recuperarlas, y si es un adulto mayor y se tiene que operar por una prótesis de rodilla, por ejemplo, pues bueno, se le piden muchas más valoraciones para ir viendo que está en condiciones. Y repito lo del trabajo en equipo, que también me lo preguntan mucho. Claro. Oye, doctor, ¿y será bueno que alguien más me vea? Bueno, pues dependiendo de cada paciente lo mandaré con otros especialistas que lo pongan en buenas condiciones en general. Como dices, el hábito no es de estar yendo a consultas frecuentemente, que no lo hacemos. Sí, no lo es hacemos. algo que está en la cultura.
que casi que llegan ya cuando no pueden ni moverse, cuando ya llevan 2 o 3 noches sin dormir. Sí. Pero eso nos pasa a todos. Cuando ya afecta el estilo de vida diaria de la persona o el paciente, ¿no? Sí, tampoco es satanizar esa parte, porque pues el trabajo nos absorbe, la vida diaria, la vida familiar, pues bueno, pero lo que hay que tratar de evitar es esto de la prevención. O sea, más bien hay que hacer prevención. Muy bien. Nos dicen que si es recomendable el uso de rodilleras en la vida diaria o solamente en casos específicos cuando se está practicando algún deporte y se tiene estas molestias. Miren, la rodillera es igual de mala que la faja. ¿En serio? Así es. Yo les digo eso a todos mis pacientes y si me están escuchando seguro dirán que es verdad. Mira, la faja, suponiendo que te la pones, te hace sentir muy bien, te hace sentir firme y cuando te la quitas, pues te sientes flácido, ¿no? Y ya ya los pacientes que usan faja no se la quieren quitar porque pues, se sienten tan bien y tan protegidos que pues, lo mismo sucede con la rodillera. Si lo que estamos buscando, que hemos dicho ya varias veces ahorita, fortalecer, pues entonces la rodillera hace todo lo contrario. Okay. La debilita, no permite la ganancia muscular. En el fútbol, los que usan rodillera, pues ya lo hacen más bien como para un tema mental, para estar seguros de que algo les está cuidando su rodilla y nada se les va a romper, ¿no? Pero pues es lo que decíamos, no hay que llegar a eso, a que se rompa, pues mejor entonces ir a hacer un programa de cuidados y entonces seguir y seguir y seguir. Lo digo porque tengo amigos que en los que practico senderismo que en ocasiones sí ocupan la rodillera, inclusive otros amigos que hacen ciclismo también siempre se llevan la rodillera. Bueno, pues sí, te digo, les tocó entonces un tipo de rodilla distinta al de los otros ciclistas o de los otros senderistas y por eso es que tienen que usar rodillera. Porque algo está en la rodilla molestando que cuando hacen su deporte les fastidia. Entonces hay que corregirlos para que poco a poco vayan dejando de usar esa rodillera y pues lo del calentamiento. Tienen que asesorarse, ellos más que otras personas, en entrenar, en estirar. Son ejercicios de resistencia con ligas, con pelotas, con polainas, que eso ayudará a que sigan haciendo su ciclismo sin temor. Muy bien, doctor. He escuchado mucho y también nos están preguntando aquí acerca de la infiltración de rodilla. Si nos puede hablar un poco de este tema que pues está como muy en boga actualmente y algunos nos dicen que no saben realmente qué es y si funciona. Sí, pues miren, este es mi punto de vista. La infiltración, para empezar, quiere decir que se introduce medicamento a la articulación. Y repito, desde mi punto de vista solo se pueden infiltrar 2 cosas. La primera es un desinflamatorio potente, cuando los pacientes llegan en agudo después de la lesión y vienen con la rodilla súper adolorida, trabada y inflamada. Esa es la infiltración del medicamento desinflamatorio. Y la segunda son los derivados del ácido hialurónico que se aplican para desgastes grado 2 o grado 3 de la rodilla. Que también se les explica a detalle qué es esto, qué tipo de medicamento es. No son preparados que se hagan en los consultorios, que a veces se tiene ese mito, ¿no? Es que el doctor prepara ahí algo, un coctelito o algo y me lo inyecta. Bueno, no, todo esto es algo de patente, acompañados de una farmacéutica que nos dé esa tranquilidad y esa experiencia que se puede y que hacer y se tienen buenos resultados. El punto es que a veces abusan de estar citando a los pacientes a cada rato. Y no lo digo que sean colegas míos, sino otro tipo de especialidades, otro tipo de lugares que acostumbran citar cada semana a los pacientes y te inyecto 1, 2 y cuando se dan cuenta ya llevan 8 o 10 inyecciones y el paciente sigue igual. Entonces es ahí en donde dices, bueno, pues si ya llevo 8 piquetes y no mejoro, pues eso está mal. Entonces, la infiltración se debe hacer desde mi punto de vista de estos 2 medicamentos y debe haber alivio desde el inicio. Si esos pacientes no mejoran con una u otra infiltración, entonces el paso a seguir es
pensar en que se tiene que resolver con una cirugía, si es una lesión avanzada de desgaste en la rodilla, o pedir estudios como los que decíamos de resonancia, porque entonces algo estamos pasando desapercibidos. Claro. Por eso yo les explico, una sola vez. Y si una sola vez es suficiente, quiere decir que tratamos correctamente, pero si no, entonces nos servirá de parámetro para empezar a pedir más estudios y resolverle que puede ser que algo oculto haya ahí. Ok, ¿la mejora se debe de notar en cuánto tiempo? Alrededor de 3 semanas. Bueno, cuando son los desinflamatorios estos que se aplican en agudo, que llega el paciente a urgencias o al consultorio, eso es casi de inmediato. Okay. O sea, casi el mismo día y al día siguiente se siente mejor. Cuando es el tema de desgaste y se aplican derivados del ácido hialurónico, ahí podríamos darle chance hasta 3 semanas de que empiece el medicamento a dar de sí, se sientan bien. Y después de 2 meses, en este tipo de casos, bueno, pues ya el paciente anda mucho mejor, ¿no? Un 80% arriba. Perfecto, doctor. Pues bueno, vamos a hacer la segunda pausa del día de hoy aquí en el consultorio de Miguel. Estamos hablando de lesiones de rodilla o la rodilla. El especialista es el doctor Javier Sotelo Pérez, es especialista en traumatología y ortopedia. Sigue llegando preguntas, doctor. Le vamos a dedicar un buen tiempo siguiendo de la pausa, si me apoya, por favor, porque hay muchas dudas respecto a ciertas situaciones que seguramente algunos de nuestros radioescuchas pues están pasando o ya llevan un tiempo y no han ido a una consulta. Antes de irnos a la pausa, yo le preguntaba fuera del aire al doctor que alguien que practica senderismo, cada cuánto tiene que realizarse tal vez, o cuáles serían las recomendaciones, porque no hago absolutamente nada como para revisar si todo va bien. Yo no tengo ningún dolor, ninguna molestia, más que en ocasiones pues el tipo de cansancio que puede sentir después de hacer una actividad como esta. Pero usted nos decía algo importante que creo que sí debemos de hacer todos los que practicamos, pues no solamente senderismo, sino también ciclismo, u otra actividad física. La revisión cada 6 meses. Ok. Esa será mi recomendación para cualquier deporte que practiquen. Aunque no te duela nada ni te tengas molestia. Pues no, como te decía, siempre se puede dar algo más. Sí. Si son suplementos, si son algún tipo de plantillas para el deporte, pues también se puede ir haciendo, se pueden hacer cambios conforme la marcha. Y con los entrenadores de deporte, pues también tener valoraciones cada 6 meses con los fisioterapeutas, con los nutriólogos, hay que hacer equipo. Hoy en día eso es lo que hemos demostrado que nos lleva al éxito. Muy bien. Cada 6 meses. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa y regresamos en el consultorio de Miguel aquí en la 99. Al último bloque, manden sus mensajes al 777-4991-991. 11 de la mañana con 45 minutos. Seguimos en el consultorio de Miguel aquí en la 99. Gracias por estar con nosotros. Recuerden que estamos hablando de lesiones en rodilla y el tema que tiene que ver con rodilla en general. Hay preguntas, doctor, que me gustaría que nos apoyara para también contestar a nuestra audiencia que nos están llegando a través de lo que es nuestro WhatsApp. Para que ustedes también pues pongan mucha atención y recuerden que si ustedes desean ver también el consultorio porque se perdieron alguna parte e hicieron ustedes sus preguntas y no la escucharon, pueden checar el fin de semana a través del canal de YouTube Diario de Morelos 1, lo que es el consultorio, y también a través de nuestra app de la 99 que está disponible para Android. Por aquí nos están diciendo, pues ese es un tema que es interesante para mí, pero me truenan las rodillas cuando me agacho y también cuando hago una caminata. Esto desde mi trabajo. Actualmente peso 84 kilos y mido 1,97. ¿Qué es lo que me está pasando? Lo que les comentaba, no es normal que truene tanto y que después de que truene duela. Quiere decir que sí está haciendo falta una valoración sencilla, con unas radiografías para proponerle fortalecimiento, que bueno, a veces no se puede porque trabajan todo el día y demás. Bueno, pues haremos algo para que eso deje de tronar y deje de sentirse tan fatigado. Sí se puede. Esto no es normal. No. Y de que se soluciona, se soluciona. Perfecto. Vamos con otra pregunta más. ¿Hay algún ejercicio, doctor, que no deba de hacer para no forzar mis rodillas? Les comparto que tuve 2 accidentes en moto y se me lastimaron. Actualmente voy al gimnasio, pero no sé qué ejercicio tal vez deba de evitar para no lastimarla más, porque no me han dicho los entrenadores algo como esto. Bien. En este caso particular, pues es un paciente diferente, pues ya tuvo 2 lesiones en las rodillas, entonces lo que se les debe cuidar es que no hagan
flexiones o doblez de la rodilla en profundidad, no lo puede hacer porque si no se va a seguir lastimando esa rodilla. Como sentadillas profundas, como la prensa empujando, o más bien sí, empujándola desde abajo hasta arriba. Ok. Se podrá, o los desplantes profundos con cargas de peso también son dañinos en este paciente. Entonces, lo que se les recomienda es más bien, entonces buscar estirar la rodilla. Como lo que preguntaban también hace rato de la bicicleta. Por ejemplo, la bicicleta debe estar con el asiento alto, lo más alto posible, para que cuando se dé el pedaleo en este tipo de paciente, estire por completo y entonces no se quede a media flexión. Y eso le ayudará a continuar fortaleciéndose. Posiciones forzadas en él, no en todos, en él particularmente. Por ejemplo, el yoga, que tiene el yoga muy avanzado, ¿no? Que tiene posiciones de flexión de rodilla muy intensas, pues tampoco. Sí. Ese tipo de cosas son las que se asesoran en la consulta. Entonces, en él serían esas mis sugerencias. Muy bien. Otra pregunta más. Mi niño juega básquet. ¿Cómo lo ayuda a tener rodillas sanas para que disfrute su deporte favorito? Pues acudir conmigo a consulta, pero bueno, pues, a grandes rasgos. Primero, que hoy también está bien demostrado que a algunos deportistas hay que ponerles cierto tipo de plantillas para uso del deporte. En este caso, el tenis de básquetbol protege, de por sí la mayoría de los modelos protegen el tobillo, pero si le damos una plantilla al deportista, es probable que tenga entonces una segunda protección. Y así evitar la lesión de rodilla. Y aunque suene muy insistente, pues fortalecer con entrenamiento de tren inferior en este chico que juega básquet y que a lo mejor sería bueno conocer su edad, porque pues en los despuntes de crecimiento, en la adolescencia... Es adolescente. Pues entonces tienden a perder masa muscular en esos estirones. Sí crece el hueso, madura el hueso, pero la masa muscular se pierde. Entonces acompañarse de un buen gimnasio, un buen entrenador, que 2 veces a la semana le fortalezca su tren inferior, desde la cintura, de nuestro centro de rotación, que va desde la cintura a la cadera, hasta abajo. Muy bien. También otros mitos, esto que sucede mucho en la época de frío. ¿El clima realmente afecta a las rodillas o solamente es una creencia popular, doctor? Buena pregunta. Es verdad, totalmente cierto. El cartílago de la rodilla, que decíamos, es la estructura que se desgasta en la articulación, es una capa gruesa. Y conforme se va perdiendo ese grosor, entonces yo les explico a los pacientes, es como si perdiéramos capa del impermeabilizante. Y al perder el impermeabilizante o ese grosor, penetra el agua, penetra la humedad y el frío. Así que lo que dicen las abuelitas de que ya va a llover, me duelen las rodillas, o el clima está húmedo, el pasto me genera dolor en las rodillas, es cierto. Muy bien. Eso es cierto. ¿El calzado influye en la salud de nuestras rodillas? Sí, de acuerdo al tipo de rodilla que tiene cada padecimiento. Hay como una... no sé, nos dice que hay diferentes tipos de rodillas, pero hay como 5 generales o 3 generales que sean de las más comunes, o es un caso muy particular que uno tiene que ir precisamente con un especialista como usted. Digamos que lo estoy generalizando mucho, pero sí podemos decir que es la rodilla que se abre hacia afuera, o sea, que es más abiertita, o la rodilla que se va para adentro. Y esas son las que casi siempre van a padecer de algo. Entonces, regresando al punto de, pues para eso sirven las radiografías, para eso es la valoración conmigo, porque no todos acabarán en una cirugía, no todos necesitarán una infiltración y tampoco todos necesitarán de plantillas. A cada paciente se le da pues lo que necesita en base a esta evaluación. Y un poco yéndonos hacia allá, se habla de la prótesis de rodilla. ¿Nos podría compartir cómo es esta prótesis? Porque veo que hay gente que de repente se asusta a este tipo de situaciones, empezando yo creo que por los adultos mayores. Y de ahí mismo, ¿cuál sería como el cuidado de rodillas en adultos mayores? Bien,
Pues sí, la prótesis de rodilla es la cirugía ortopédica por excelencia. Hoy podemos decir que es lo que más ha avanzado en estos últimos 5 años, 8 años, en donde se les ofrece a los pacientes adultos mayores con desgastes avanzados grado 4, quitarles el dolor. Son pacientes que habitualmente toman mucho medicamento ya para dolor, que viven con pastilla en la mañana, en la tarde o en la noche, porque si no, no funcionarían, que no logran caminar bien, que pues bueno, ya pensar en, por ejemplo, irse de vacaciones o irse de fin de semana, ya no lo pueden hacer porque les duele demasiado. El adulto mayor tiene muchas dudas porque, como dices, a veces se imaginan, pues no sé, una cirugía muy cruenta, muy grande, no sé. Entonces, la prótesis de rodilla es básicamente alinear esa rodilla para que vuelva a tener espacio entre hueso y hueso, y eso se logra con unos implantes que son de metal con polietileno, especiales para el cuerpo humano, y que recuperan entonces esa bisagra, esa articulación para su función. Entonces así les damos calidad de vida a los adultos, recuperan movilidad, recuperan ejercicio, y entonces y su vida familiar y sus vacaciones y todo lo que quieren seguir haciendo, ¿no? Entonces es una excelente opción, sin duda, ¿no? Cuando se necesita. Es la mejor. Eso en lugar de andar haciendo otras cosas, como a veces se dice, ¿no? Que una limpieza de la articulación o que muchas inyecciones, muchas pastillas, bueno, eso, o polvitos, estar tomando polvitos y polvitos, cuando hay desgastes ya de este tipo, ya esto no funciona. Hay que mejor pensar en una cirugía de prótesis de rodilla. Muy bien, doctor. Pues ya casi hacia el final, cuidado de rodillas en adultos mayores, o cuáles son las más comunes o los síntomas más comunes o dolores que se pueden encontrar cuando ya es un adulto mayor. Sí, el adulto mayor pues ya es un paciente que llega con muchos kilómetros recorridos en cuanto a uso. Sí. Entonces se les tiene que enseñar a que no se agachen, que no se hinquen, que tengan ese cuidado, ¿no? de hacer algo de movimiento al despertar, simplemente estiramiento, aflojar sus músculos para arrancar el día, y que así lo toleren. Y de acuerdo a la consulta, pues ya se les dirá cómo se solucionará si es que además de esto presentan dolor. Pero esos son los cuidados básicos. En algunos adultos mayores, pues bueno, sí se les tiene que decir, oiga, ¿sabe que use un bastón para cuando está fuera de casa? Solo para fuera de casa, o las banquetas, o cuando van a lugares desconocidos. Eso evitará además el riesgo de caída. Claro. Porque por este tipo de problemas de desgaste ya de cadera, rodilla o tobillo, el adulto mayor se cae. Y no es tanto que sea culpa de que no llevaba bastón o de que no fue acompañado de alguien, sino es porque empieza ya con algo de deterioro en sus articulaciones. Muy bien, doctor. ¿Es verdad que las mujeres son más propensas a sufrir problemas de rodillas que los hombres? Sí, suena algo drástico, pero sí es cierto, porque la mujer tiene una cadera más ancha que el hombre, y entonces eso modifica un poco el eje de la rodilla, o sea, de la cadera y la pelvis hacia abajo. Eso es lo que la hace más propensa a tener dolores de rodilla. Consejos ya para terminar que daría para mantener rodillas sanas a lo largo de los años. Bueno, pues esto que platicábamos, acudir una vez al año a una valoración. ¿A partir de qué edad te recomienda? Yo recomendaría a partir de los 40, aprox, 40 o 45. Y si son deportistas también, si les gusta entrenar en el gimnasio también. Esa sería mi opinión. Y pues bueno, por supuesto, ante cualquier síntoma que a veces pareciera leve, pues bueno, mejor acudir y descartar. Lo peor que puede suceder es que eso no pasa nada, se cura con esto y al otro día o a la semana siguiente va a estar bien. Es mejor eso a que pase el tiempo y entonces una lesión que se pudo tratar en su momento, después puede ser más grande, y entonces sí termina pues a lo mejor en una cirugía o en la pérdida de la calidad de vida. Muy bien. Doctor, formas de contacto para la gente que quiera agendar una cita o consulta con usted. Sí, con todo gusto. El WhatsApp directo para citas es 777-180-5911.
en redes sociales como traumatólogo Javier Sotelo y en la página de internet igual traumatólogojaviersotelo.com. Perfecto, es el doctor Javier Sotelo Pérez, especialista en traumatología y ortopedia. Gracias por estar con nosotros, acompañarnos a ese consultorio. Lo voy a tener que invitar una vez más, si nos hace el favor, con todo gusto, porque sí. hay muchas preguntas que se quedaron todavía pendientes. Les ofrezco una disculpa a toda la gente que nos está viendo y nos está escuchando, pero hay muchas preguntas respecto al tema de la rodilla, así que estará próximamente de regreso con nosotros si acepta la invitación. Muchas gracias, con todo gusto, claro que sí. Y también, por supuesto, Hospital Center Vista Hermosa, que lo vuelvo a invitar para estar con nosotros aquí en el consultorio de Miguel. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos escuchamos en el próximo consultorio.